Nunca creí en el destino hasta que entré en un bar de vinos y me encontré mirando a la única persona que siempre había conocido mi alma. La puerta se cerró detrás de mí, y allí estaba ella. Su cabello rubio ondulado atrapando la luz ámbar, sus ojos verdes levantándose de su copa, ese inconfundible hoyuelo apareciendo mientras sus labios se abrían en shock. Mi corazón se detuvo. Habían pasado 10 años desde que había visto ese rostro, y sin embargo mi cuerpo la reconoció antes de que mi mente reaccionara. Se me erizó la piel. El ruido del bar se desvaneció hasta desaparecer. Olvidé que se suponía que iba a encontrarme con un desconocido de una aplicación de citas. Olvidé que estaba nerviosa. Olvidé todo excepto la atracción magnética que me arrastraba hacia su mesa. Pero esto es lo que destrozó mi comprensión de todo. Esto no era una coincidencia. El misterioso perfil con el que había hecho match, la silueta contra un atardecer, la descripción que se sentía inquietantemente familiar, había sido ella todo el tiempo. Bren Montgomery, mi mejor amiga desde la infancia, la chica que había perdido hace una década, y la mujer que aparentemente estaba destinada a encontrar de nuevo de la manera más imposible. Lo que siguió esa noche reescribió todo lo que creía saber sobre mí misma, sobre el amor y sobre los secretos que enterramos tan hondo que olvidamos que existen. Mientras te cuento esta historia llena de emociones, haz clic en la campana para suscribirte y dinos en los comentarios desde dónde nos ves. 3 semanas antes de esa noche en The Crimson Barrel, estaba sentada en el suelo de mi baño a las 2 de la mañana, con el rímel corrido por mis mejillas, preguntándome cómo había logrado pasar 3 años con alguien que nunca me vio de verdad. Mi nombre es Sloane Parker. Tenía 31 años, recién soltera y absolutamente aterrorizada de lo que eso significaba. Marcus y yo habíamos terminado un martes, no con gritos ni platos rotos, sino con la silenciosa devastación de 2 personas que finalmente admitían que habían sido extraños todo el tiempo. Él me había mirado al otro lado de nuestro apartamento compartido y había dicho: «No creo que alguna vez te haya conocido de verdad, Sloane». Lo peor era que tenía razón. Me mudé a un pequeño estudio en Capitol Hill, el tipo de lugar con radiadores que hacían ruido por la noche y vecinos que ponían jazz hasta medianoche. Mis amigos se volcaron conmigo con vino y pésimos consejos de citas. Jenna, mi compañera de trabajo y autoproclamada coach de vida, era la más persistente. «Necesitas volver al ruedo», insistió durante el almuerzo un viernes, agitándome un tenedor lleno de ensalada. 3 años es mucho tiempo para olvidar cómo ligar. «No quiero ligar», le dije. «Quiero comer helado y ver documentales sobre sectas». «Muy sano», dijo con sequedad. «Solo descarga la aplicación». Una cita. Es todo lo que pido. Me resistí 2 semanas más antes de ceder finalmente. El perfil que creé era mínimo. Una foto mía en Pike Place Market, unas pocas líneas sobre mi amor por las tardes lluviosas y el café fuerte. Deslicé sin mucho entusiasmo, haciendo match con personas que no tenía intención de conocer. Entonces vi el perfil que lo cambió todo. Ninguna foto clara, solo una silueta contra un brillante atardecer naranja. La biografía decía simplemente: WB, 28, amante del vino y las noches tranquilas. Algo en ello me tocó una fibra profunda en el pecho. Había una melancolía, la sensación de alguien que entendía lo que significaba anhelar la paz por encima del caos. Nos enviamos mensajes durante días. Nada revelador. Libros favoritos, barrios preferidos, las mejores cafeterías de Seattle. Era ingeniosa y cálida, con una forma de hacer preguntas que me hacía sentir genuinamente escuchada. Cuando sugirió que nos encontráramos en The Crimson Barrel, casi dije que no. La vulnerabilidad de aparecer, de ser vista, me aterrorizaba. Pero algo me susurró que tenía que ir. La noche de la cita, me cambié de ropa 4 veces antes de decidirme por un vestido azul rey que me hacía sentir como la versión de mí misma que quería ser. La caminata hasta el bar de vinos duró 20 minutos, cada paso pesado por la ansiedad. Para cuando llegué a la oscura puerta de madera, las palmas de mis manos estaban sudorosas. La empujé para abrirla. El bar era íntimo, todo ladrillo visto y luz cálida. Recorrí la habitación con la mirada, buscando a alguien que pudiera estar esperando sola. Alguien que coincidiera con el misterio de ese perfil de silueta. Mi mirada se posó en una mesa cerca de la ventana. Cabello rubio ondulado. Una copa de vino tinto. Ojos verdes que se levantaron para encontrarse con los míos con una expresión de completo y absoluto shock. El mundo se inclinó sobre su eje. «¿Sloane?».
La voz era apenas un susurro, pero la habría reconocido en cualquier lugar. De pie ante mí, imposiblemente, estaba Wren Montgomery, la chica con la que había compartido cada secreto desde los 6 hasta los 18 años, la mejor amiga que había desaparecido de mi vida cuando se mudó a Chicago, la persona en la que había pensado más veces de las que podía contar en los últimos 10 años. Y en ese momento, mientras nuestras miradas se cruzaban en el concurrido bar, me di cuenta de que la aplicación de citas había hecho algo que nunca podría haber predicho. Había hecho que mi pasado chocara de golpe con mi presente. Ninguna de las dos se movió durante lo que pareció una eternidad. El bar continuó a nuestro alrededor, copas tintineando, jazz suave sonando, conversaciones zumbando, pero nosotras existíamos en nuestro propio momento suspendido. ¿Esto está realmente pasando?, dijo Wren finalmente, una risa incrédula escapando de sus labios. Se puso de pie, y antes de que pudiera responder, me atrajo a un abrazo que olía a jazmín y a algo dolorosamente familiar. La abracé más fuerte de lo que probablemente debería haberlo hecho. Nos sentamos una frente a la otra, y las preguntas brotaron a borbotones. ¿Cuánto tiempo llevaba en Seattle? 2 años, dijo. Se había trasladado por trabajo después de que Chicago se volviera insoportable. ¿Por qué no se había puesto en contacto? Lo había pensado 100 veces, pero había pasado demasiado tiempo y no estaba segura de que yo quisiera saber de ella. ¿Y yo? ¿Por qué estaba en una aplicación de citas? La historia de Marcus salió con más facilidad de lo que esperaba. Wren escuchó con esos ojos verdes fijos en los míos. Su expresión suave de comprensión. Él no te merecía, dijo en voz baja. Nunca lo hizo. Algo en su tono me dejó sin aliento. Pedimos vino. Una botella de Pinot Noir que Wren eligió con la confianza de alguien que había pasado años aprendiendo a apreciar las sutiles diferencias. Mientras bebíamos, la conversación pasó de ponerse al día a algo más profundo. Me habló de Chicago, de la relación que había dejado allí. Se llamaba Elise, dijo Wren, agitando el vino en su copa. Estuvimos juntas 4 años. La palabra flotó en el aire entre nosotras. Ella. No sabía por qué mi corazón empezó a latir con fuerza, por qué la revelación se sintió como una llave girando en una cerradura que no sabía que existía. Wren había salido con mujeres. A Wren le gustaban las mujeres. Esta información reorganizó algo fundamental en mi comprensión de ella, de nosotras, de todo. No lo sabía. Logré decir. Yo tampoco, en aquel entonces. Sonrió, pero había tristeza en ello. Lo descubrí en la universidad. Explicaba muchas cosas que nunca había entendido de mí misma. Quise preguntar qué cosas, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. El bar se fue quedando más silencioso a medida que avanzaba la noche. Wren me habló de su trabajo en una firma de arquitectura, del apartamento que había encontrado cerca de Volunteer Park, de la soledad de reconstruir una vida en una nueva ciudad. Compartí mis propias luchas, la sensación de estar a la deriva, el miedo de haber desperdiciado años en una relación que nunca fue la correcta. ¿Alguna vez sientes que has estado viviendo la vida de otra persona?, le pregunté, sorprendiéndome con la honestidad. Sus ojos se encontraron con los míos, y algo eléctrico pasó entre nosotras. Todos los días hasta hace poco, dijo suavemente. Estábamos en nuestra 3ª copa cuando el teléfono de Wren vibró. Miró la pantalla, y su expresión cambió. Algo de cautela cruzó sus facciones. ¿Todo bien?, pregunté. Solo Elise, dijo, dejando el teléfono boca abajo sobre la mesa. Ha estado enviando más mensajes últimamente. Quiere hablar de volver. Una extraña sensación se retorció en mi pecho. Celos. Me di cuenta con un sobresalto. Estaba celosa de una mujer que nunca había conocido. ¿Lo estás considerando? Wren me miró durante un largo momento. La luz del bar se reflejaba en sus rizos rubios, creando un halo dorado alrededor de su rostro. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que ella podía oírlo. Sloane, ¿puedo confesarte algo? Asentí, incapaz de hablar. En la secundaria, hizo una pausa, mordiéndose el labio de esa manera que siempre hacía cuando estaba nerviosa. Siempre sentí algo por ti que no podía explicar. Pensé que era solo admiración, una amistad intensa. Pero ahora, sentada aquí contigo después de todos estos años, el mundo se detuvo, porque yo también lo sentía. Siempre lo había sentido. La forma en que se me revolvía el estómago cuando se reía.
La forma en que había memorizado el tono exacto de verde de sus ojos. La forma en que perderla había dejado una herida que nunca sanó del todo. Abrí la boca para responder, pero antes de que pudiera hablar, su teléfono sonó fuerte, rompiendo el momento. El nombre de Elise parpadeó en la pantalla. Ren lo silenció, pero el hechizo se había roto. Probablemente debería encargarme de esto, dijo, con la voz inestable. Pero Sloane, necesito que sepas. Yo también lo sentí, susurré. Siempre. El silencio que siguió fue el más intenso de mi vida. Ren no contestó la llamada. Silenció su teléfono. Lo deslizó en su bolso y me miró con una expresión que hizo que todo mi cuerpo se sintiera eléctrico. He esperado 10 años para escuchar eso, dijo suavemente. El bar de vinos estaba casi vacío ahora, solo unas pocas parejas rezagadas en mesas distantes. Nuestro camarero había rellenado discretamente nuestras copas y nos había dejado solas, quizás sintiendo que lo que estaba sucediendo entre nosotras no debía ser interrumpido. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, pregunté. ¿En aquel entonces? Bren se rió, pero había dolor en ello. Porque estaba aterrorizada. Porque salías con Tyler Morrison y hablabas de vestidos de graduación, y yo me esforzaba tanto por ser normal. Porque pensé que si te lo decía, te perdería para siempre. Me perdiste de todos modos, señalé suavemente. Cuando te mudaste, lo sé. Extendió la mano por la mesa y tomó la mía. Sus dedos estaban cálidos contra los míos. Eso fue lo que lo hizo aún peor. Huí de todo, de Tacoma, de mis sentimientos, de ti, y me he arrepentido cada día. Se me hizo un nudo en la garganta. Todos esos años, me había preguntado por qué había cortado el contacto tan completamente. Se había ido a Chicago y simplemente desapareció. Dejó de devolver mis llamadas. Dejó que la amistad se marchitara hasta no ser más que un recuerdo. Me había dicho a mí misma que era normal, que la gente se distanciaba, pero nunca dejó de doler. Pensé que simplemente te habías olvidado de mí, admití. Sloane, olvidarte era imposible. Su pulgar trazó círculos en el dorso de mi mano. Fuiste la primera persona a la que amé. Simplemente no tenía las palabras para expresarlo entonces. La confesión me golpeó en el pecho como un puñetazo. Amor. Había usado la palabra amor. Hay algo que necesito decirte, dije, con la voz temblorosa. Algo que nunca le he dicho a nadie. Bren esperó, sus ojos verdes pacientes. ¿Recuerdas esa noche antes de que te fueras? ¿La pijamada en mi casa? Asintió lentamente. Tú te dormiste primero, y yo me quedé despierta durante horas solo mirándote. Y recuerdo pensar que si pudiera congelar cualquier momento en el tiempo, sería ese. Solo nosotras dos, juntas. Tragué saliva con dificultad. No entendía qué era ese sentimiento, pero ahora sí. Las lágrimas brillaron en los ojos de Bren. Estaba despierta. Susurró. Estaba fingiendo dormir porque no sabía cómo manejar lo mucho que quería besarte. La revelación me golpeó como un trueno. Todos esos años, ambas ocultando el mismo secreto. Ambas demasiado asustadas para hablar. Éramos solo niñas, dije. Lo éramos, pero ya no lo somos. Se puso de pie, aún sosteniendo mi mano, y me llevó afuera. La noche de Seattle era fresca y húmeda, las calles brillando bajo las farolas. Caminamos sin rumbo, su hombro rozando el mío, hasta que nos encontramos en un pequeño parque con vistas al agua. Necesito contarte algo sobre Elise, dijo Bren, sentándose en un banco. La razón por la que sigue llamando. Me senté a su lado, con el corazón en un puño. Cuando dejé Chicago, no solo dejé la ciudad, la dejé plantada en el altar. La voz de Bren era apenas audible. Hace 2 años, se suponía que me casaría con ella, pero 3 días antes de la boda, me di cuenta de que no podía hacerlo. Estaba de pie con ese vestido, mirándome en el espejo, y todo lo que podía pensar era que faltaba algo. Faltaba alguien. Ren, ¿eras tú, Sloane? Incluso entonces, siempre fuiste tú. No seguí adelante porque en algún lugar de mi corazón todavía estaba esperando encontrar el camino de regreso a ti. El peso de su confesión se posó sobre nosotras. Había renunciado a todo, un futuro, una pareja, una vida, por un sentimiento del que no podía escapar. ¿Qué pasó después?, pregunté. Estaba devastada, furiosa. Tenía todo el derecho a estarlo. Bren se secó los ojos. Me mudé aquí para empezar de nuevo. Y luego esta noche, de todas las noches,
Entro en un bar para una cita a ciegas y te encuentro sentada frente a mí. Tomé su rostro entre mis manos, inclinándolo hacia la luz de la luna. Quizás algunas cosas simplemente están destinadas a ser, dije. Se inclinó más cerca, y pude sentir su aliento en mis labios. Pero antes de que pudiéramos acortar la distancia, su teléfono volvió a sonar. Esta vez, contestó. Elise, no puedo... Se detuvo. Su rostro palideció. ¿Qué quieres decir con que estás en Seattle? La expresión de Wren pasó del asombro a algo cercano al pánico. Pude escuchar una voz al otro lado de la línea, aguda, insistente, pero no las palabras. No, no puedes simplemente aparecer aquí, dijo Wren. Hemos terminado hace 2 años. Necesitas aceptar eso. La voz se hizo más fuerte. Wren apartó el teléfono de su oído. Está en mi edificio de apartamentos, me dijo, con los ojos muy abiertos. Voló aquí esta noche. Se me encogió el estómago. La hermosa burbuja suspendida de nuestra noche acababa de chocar violentamente con la realidad. ¿Qué quieres hacer?, pregunté. Wren me miró, y en ese momento vi algo resolverse en su expresión. Algo certero. Quiero estar contigo, dijo. Pero necesito terminar esto correctamente. Le debo eso. Lo entendí. Lo que sea que hubiera pasado entre Wren y Elise. Había historia allí. Dolor que no se había abordado por completo. Heridas que se habían dejado pudrir. Huir no había arreglado nada. ¿Quieres que vaya contigo?, ofrecí. No. Tomó mi mano, la presionó contra sus labios. Pero espérame. Por favor. Necesito encargarme de esto, y luego iré a buscarte. Intercambiamos números, correctamente esta vez, no a través del anonimato de una aplicación, y me besó la frente antes de apresurarse hacia la calle para llamar un taxi. La vi irse, mi corazón latiendo con 1000 emociones encontradas. Caminé a casa por las tranquilas calles de Seattle, reviviendo cada momento de la noche. El shock del reconocimiento, las confesiones que habían brotado de nosotras como agua de una presa rota, el casi beso que aún me cosquilleaba en los labios. Para cuando llegué a mi apartamento, era después de medianoche. Me puse el pijama y me senté junto a mi ventana, mirando fijamente mi teléfono, deseando que vibrara. Nunca lo hizo. Pasaron las horas. Finalmente caí en un sueño inquieto alrededor de las 4 de la mañana, soñando con ojos verdes y perfume de jazmín. Me desperté con la luz del sol entrando por mis cortinas y un mensaje de texto que hizo que mi corazón se disparara. Ella se fue. ¿Podemos vernos? Tengo algo importante que decirte. 20 minutos después, entraba en una cafetería cerca de Pike Place, con el estómago hecho un nudo de anticipación. Wren ya estaba allí, sentada en una mesa de la esquina con 2 tazas humeantes. Se veía agotada, hermosa, pero agotada. ¿Qué pasó?, pregunté, deslizándome en el asiento frente a ella. Elise y yo hablamos durante horas. Realmente hablamos, por primera vez desde que me fui. Wren envolvió sus manos alrededor de su taza. Finalmente le dije la verdad, sobre por qué no pude casarme con ella, sobre de qué había estado huyendo todos estos años. ¿Cómo se lo tomó? Mejor de lo que esperaba. Una sombra de sonrisa cruzó el rostro de Wren. Está enojada, pero dijo que se merece a alguien que pueda amarla por completo. Y tiene razón. Nunca pude darle eso, porque parte de mí siempre estaba en otro lugar. Conmigo, dije suavemente. Contigo. La luz de la mañana atrapó el oro de su cabello. Me miró con tanta vulnerabilidad, tanta apertura, que sentí que mis muros se desmoronaban. Sloane, sé que esto es rápido. Sé que acabamos de reencontrarnos, pero no quiero perder más tiempo. Extendió la mano por la mesa y tomó la mía. He pasado una década intentando olvidarte. No quiero pasar ni un minuto más fingiendo que no siento lo que siento. ¿Qué sientes? Necesitaba oírla decirlo. Me estoy enamorando de ti. Quizás nunca dejé de hacerlo. Las palabras me envolvieron como una lluvia cálida. Había pasado tantos años saliendo con hombres que no me hacían sentir nada, preguntándome si algo andaba mal conmigo, si simplemente era incapaz de una conexión profunda. Pero sentada aquí con Wren, lo entendí. No era que no pudiera sentir, era que había estado buscando en la dirección equivocada. Estoy aterrorizada, admití. Nunca he estado con una mujer antes. Ni siquiera me había permitido pensar en ello seriamente hasta anoche. Podemos ir despacio, prometió Wren, tan despacio como necesites. Pero cuando se inclinó sobre la mesa y me besó,
Suave, tierno, interrogante. No quería ir despacio. Lo quería todo, de golpe, con una desesperación que me sorprendió. «Ven a mi casa», susurró contra mis labios. No dudé. Esa tarde, en su apartamento iluminado por el sol cerca de Volunteer Park, descubrí lo que significaba ser verdaderamente vista. Ser tocada por alguien que entendía cada rincón oculto de mi corazón, porque ella había vivido en esos rincones durante años. Después, yacimos enredadas en sábanas blancas, y lloré, no de tristeza, sino del abrumador alivio de finalmente convertirme en mí misma. «He esperado toda mi vida por esto», le dije. Me abrazó más fuerte. Entonces su teléfono vibró con una notificación. Lo miró y su rostro palideció. «¿Qué pasa?», pregunté. «Es de mi hermana». Su voz era hueca. «Mi padre tuvo un ataque al corazón. Necesito volar a casa, a Tacoma, esta noche». Wren se fue al anochecer. Nos apresuramos a empacar su maleta y la llevé al aeropuerto, ninguna de las dos hablando mucho. El peso del momento flotaba entre nosotras. Esta frágil cosa nueva que habíamos construido, de repente amenazada por circunstancias fuera de nuestro control. «No sé cuánto tiempo estaré fuera», dijo en la puerta de embarque. «La condición de mi padre es grave. Mi madre se está desmoronando. Soy la única que puede mantener las cosas en orden». «Entiendo». La abracé, memorizando la sensación de ella contra mí. «Solo llámame cuando puedas». Me besó, profundamente, desesperadamente, y luego se fue. Los primeros días fueron manejables. Nos enviábamos mensajes constantemente, y ella llamaba cada noche, su voz cansada pero cálida. Su padre estaba estable pero necesitaba cirugía. Su madre estaba en negación sobre la gravedad. Su hermana luchaba con las viejas dinámicas familiares que nunca habían sanado del todo. Pero a medida que los días se convirtieron en una semana, y luego en 2, las llamadas se hicieron más cortas. Los mensajes de texto se volvieron esporádicos. Podía sentir cómo la arrastraban de nuevo a una vida que no me incluía. «Lo siento», dijo durante una breve llamada. «Aquí todo es un caos. Apenas tengo tiempo para pensar». «Está bien», mentí. «Solo concéntrate en tu familia». Pero no estaba bien. Estaba en una espiral. La claridad que había sentido esa noche en su apartamento se estaba nublando con la duda. ¿Había sido real? ¿O simplemente nos habíamos dejado llevar por el romance del reencuentro, solo para darnos cuenta de que en realidad no podíamos construir algo duradero? Mis amigos intentaron ayudar. Jenna vino con vino y películas para distraerme. Mi hermana llamó desde Portland, ofreciendo el tipo de consejo pragmático que me daban ganas de gritar. «Las relaciones a distancia nunca funcionan», dijo. «Quizás es mejor así. Un corte limpio». No quería un corte limpio, quería a Wren. 3 semanas después de que se fuera, los mensajes de texto cesaron por completo. Envié mensajes que quedaron sin respuesta. Llamé y llegué al buzón de voz. Escribí un correo electrónico que rebotó sin respuesta. Había desaparecido de mi vida de nuevo, igual que antes. Estaba devastada. Me lancé al trabajo, asumiendo proyectos extra en la firma de marketing donde pasaba mis días. Fui a terapia, abordando finalmente las preguntas sobre mi identidad que Wren había despertado. Adopté un gato, un atigrado gris al que llamé Fitzgerald, en honor al autor que Wren y yo habíamos amado en la secundaria, pero cada noche miraba fijamente mi teléfono, deseando que se iluminara con su nombre. Nunca lo hizo. Pasó 1 mes, luego 2. Empecé a aceptar que lo que habíamos tenido había terminado antes de que realmente comenzara. La lluvia otoñal de Seattle coincidía con mi estado de ánimo, gris, implacable, frío. Luego, una tarde de octubre, volvía a casa del trabajo cuando pasé por una librería de segunda mano que nunca antes había notado. Algo me hizo detenerme. En el escaparate había una copia vintage de El Gran Gatsby, la misma edición que Wren y yo habíamos compartido en la clase de inglés de 10º grado. Entré. La librería era estrecha y polvorienta, el tipo de lugar que se sentía como retroceder en el tiempo. Encontré la copia de Gatsby y la abrí en la primera página. Mi corazón se detuvo. Allí, con lápiz descolorido, estaba una letra que reconocería en cualquier lugar. Propiedad de Wren Montgomery, 2010. Para Sloane, quien entiende. Este era nuestro libro, la copia exacta que habíamos pasado de mano en mano durante el 2º año de secundaria, anotando en los márgenes
dejándonos notas la una a la otra. ¿Cómo había terminado aquí, en esta librería aleatoria de Seattle, a miles de kilómetros de Tacoma? Lo compré de inmediato. Esa noche revisé cada página, leyendo las anotaciones que había olvidado haber escrito, viendo las respuestas de Wren en su letra cuidadosa. Cerca del final, en la página sobre la luz verde de Gatsby, había una nota que nunca antes había visto. Sloan, si alguna vez encuentras esto, que sepas que nunca me detuve. La luz verde siempre fuiste tú. W. La fecha debajo era del año pasado. Lo había escrito antes de que nos reconectáramos. Antes de la aplicación de citas. Antes de todo. Mis manos temblaban mientras buscaba mi teléfono. Tenía que encontrarla. Tenía que saber si aún había una oportunidad. Busqué su nombre en línea y encontré un anuncio en un periódico de Tacoma. Un anuncio de boda. Wren Montgomery estaba comprometida. Las palabras se emborronaron mientras las leía de nuevo. Fiesta de compromiso. Sábado por la noche. La casa familiar Montgomery. Mi primer instinto fue cerrar el portátil y no volver a mirar. Ella había seguido adelante. Había tomado su decisión. Lo que habíamos compartido claramente no fue suficiente para sostenerla durante los difíciles meses con su familia, pero algo me carcomía. El libro, la nota, el momento. Si Wren realmente se había rendido con nosotras, ¿por qué se había escrito ese mensaje el año pasado? Y lo que es más importante, ¿cómo había terminado esa copia específica en una librería de Seattle solo semanas después de que ella regresara a Tacoma? No podía ser una coincidencia. Llamé al trabajo el viernes diciendo que estaba enferma y conduje los 64 kilómetros hasta Tacoma. La casa Montgomery se veía exactamente como la recordaba. Una majestuosa victoriana en una calle arbolada. El tipo de casa que hablaba de dinero antiguo y expectativas aún más antiguas. Aparqué al otro lado de la calle, mi corazón latiendo con fuerza, sin saber qué esperaba lograr. Antes de que pudiera perder el valor, la vi. Wren salió por la puerta principal, e incluso desde esa distancia, pude ver que algo andaba mal. Sus hombros estaban encorvados. Sus movimientos eran mecánicos, vacíos de la gracia que recordaba. Caminó hasta el final del camino de entrada para recoger el correo, y al girarse hacia la casa, miró al otro lado de la calle. Nuestras miradas se encontraron. Por un momento, ninguna de las dos se movió. Luego Wren miró rápidamente la casa, comprobando si alguien estaba mirando, y cruzó la calle hacia mi coche. «¿Qué haces aquí?», susurró, deslizándose en el asiento del pasajero. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. «Encontré el libro», dije. «Nuestro Gatsby. En una librería de Seattle, con tu nota». Su rostro se descompuso. «Lo dejé allí a propósito», admitió. 2 semanas antes de que hiciéramos match en la aplicación. Estaba en Seattle por trabajo y pasé por esa librería y simplemente necesitaba creer que de alguna manera, algún día podrías encontrarlo, que quizás el universo nos volvería a unir. Entonces, ¿por qué te casas con otra persona? La pregunta flotó en el aire. Se llama Daniel, dijo con sequedad, el hijo del socio de mi padre. El compromiso se anunció 3 días después de que regresé a casa. No tuve elección. Siempre hay una elección, no en mi familia. La risa de Wren fue amarga. No lo entiendes, Sloan. El ataque al corazón de mi padre. No fue aleatorio. Sucedió cuando le conté la verdad sobre Chicago, sobre Elise, sobre quién soy realmente. Su voz se quebró. Dijo que lo había matado, que mi estilo de vida era un ataque al corazón a punto de ocurrir. Y cuando se recuperó, lo dejó claro. O me casaba con Daniel y salvaba la reputación familiar, o me cortaban por completo. Desheredada, borrada. La crueldad de aquello me dejó sin aliento. ¿Así que simplemente te rendiste? Intenté luchar, dijo ella. Lo hice, pero cada día, mi madre me rogaba que pensara en la familia. Mi hermana decía que estaba siendo egoísta. Y tú, dejaste de contestar mis mensajes. ¿Qué mensajes? Nunca recibí ningún mensaje. Los ojos de Wren se abrieron. Envié decenas de mensajes de texto. Te llamé constantemente. Saqué mi teléfono, revisando mi historial. Nada. Ni llamadas, ni mensajes, nada desde aquella última y breve conversación 3 semanas después de que se fuera. Alguien me bloqueó de tu teléfono. Me di cuenta. Wren palideció. Daniel se ofreció a ayudarme con mi teléfono cuando se rompió la pantalla. Debe haber... La manipulación era escalofriante.
Alguien había saboteado deliberadamente nuestra comunicación, dejando que el silencio destruyera lo que habíamos construido. La fiesta de compromiso es mañana, dijo Wren. 200 invitados, toda mi familia, toda su familia. Estoy atrapada. Le tomé la mano. No, dije con firmeza. ¿No lo estás? Me miró, la esperanza y el miedo luchaban en su expresión. Vuelve a Seattle conmigo, ahora mismo, esta noche. Olvídate de la fiesta. Olvídate del ultimátum de tu padre. Olvídate de todo. No puedo simplemente... Wren, escúchame. Le tomé la cara entre mis manos. Has pasado toda tu vida intentando ser lo que los demás quieren. Huiste de tus sentimientos en el instituto. Dejaste a Elise plantada en el altar porque ya no podías mentir. Y ahora te piden que mientas de nuevo, por el resto de tu vida. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. No puedo prometerte que será fácil, continué. Pero puedo prometerte que estaré ahí, a cada paso, pase lo que pase. Me besó entonces, con ferocidad y desesperación. Está bien, susurró. Vámonos. Condujimos toda la noche. Por la mañana, estábamos de vuelta en Seattle, enredadas en mi pequeño apartamento, finalmente libres. Pero 3 días después, su hermana llamó con una noticia que me heló la sangre. Tu padre está presentando cargos, dijo. Por robo. Alega que robaste joyas de la familia cuando te fuiste. La acusación era absurda. Wren no había tomado nada más que su ropa y el portátil que había comprado con su propio dinero. Pero su padre, furioso por haber sido desafiado, había encontrado una manera de contraatacar con toda la fuerza de su riqueza y sus contactos. Está de farol, dijo Wren, pero su voz tembló mientras leía la notificación legal formal que había llegado a mi apartamento. Tiene que ser así. No hay joyas. No me llevé nada. La observé recorrer mi pequeña sala de estar de un lado a otro, Fitzgerald tejiendo ansiosamente entre sus piernas. La luz de la tarde captó el agotamiento en su rostro. Las noches sin dormir desde que huimos de Tacoma. La constante ansiedad de esperar el siguiente golpe. Esto no se trata de joyas, dije en voz baja. Esto se trata de control. No soporta que hayas tomado una decisión que él no aprobó. Wren dejó de pasear y me miró. Sus ojos verdes llenos de lágrimas. Sabía que se enfadaría. Sabía que podría cortarme el grifo económicamente, negarse a hablarme, fingir que no existía. Pero esto, ¿cargos penales? Está intentando destruir mi vida, Sloan. Mi carrera, mi reputación, todo. Crucé la habitación y la atraje a mis brazos. Tembló contra mí, y sentí una oleada de furia protectora como nunca antes había experimentado. Este hombre cruel y rígido que debería haber amado a su hija incondicionalmente, estaba utilizando el sistema legal como arma para castigarla por atreverse a amar libremente. Lucharemos contra esto, prometí. Juntas. La policía llegó a mi apartamento esa tarde, justo cuando el sol se ponía sobre Capitol Hill. 2 detectives, profesionales pero minuciosos, pidieron pasar. Wren se sentó a mi lado en el sofá, su mano apretando la mía con tanta fuerza que podía sentir su pulso acelerado a través de sus dedos. Estamos investigando una denuncia de robo en la residencia Montgomery en Tacoma, explicó la detective principal. Varias piezas de joyería familiar, valoradas en aproximadamente $50,000, fueron reportadas como desaparecidas la misma noche que usted se fue. $50,000. El número cayó como un puñetazo en el estómago. Su padre había inflado la acusación para convertirla en un delito grave. No me llevé nada, dijo Wren, su voz firme a pesar de su miedo. Pueden registrar este apartamento, pueden registrar mi coche, mi maleta, lo que sea. No tengo nada que ocultar. Señorita Montgomery, puede dar cuenta de su paradero la noche del... Ella estaba conmigo, interrumpí. Vino directamente de la casa de sus padres a mi coche. Condujimos toda la noche hasta Seattle. Llevaba una bolsa de ropa. Eso es todo. La expresión de la detective sugería que ya había visto este tipo de drama familiar. La instrumentalización de las fuerzas del orden en disputas personales, las amargas vendetas disfrazadas de denuncias penales. Necesitaremos verificar eso, dijo, y es posible que tengamos que hablar con ambas de nuevo. Después de que se fueron, Wren se derrumbó por completo. La abracé mientras sollozaba, susurrándole consuelos que no estaba segura de creer. Se suponía que el sistema legal protegía a las personas, pero yo sabía lo suficiente como para entender que el dinero y los contactos podían convertirlo en un arma. Las semanas siguientes fueron agonizantes. El padre de Wren había contratado a uno de los abogados más caros de Tacoma.
Un tiburón con traje de 3 piezas que parecía disfrutar personalmente de hacerle la vida lo más difícil posible. Hubo audiencias preliminares que nos obligaron a volver a Tacoma. Cada viaje una herida abierta. Hubo declaraciones juradas donde Wren se vio obligada a responder preguntas invasivas sobre su relación con su familia, su sexualidad, sus razones para irse. ¿No es cierto?, preguntó el abogado durante una sesión particularmente brutal, ¿que usted tiene un historial de comportamiento errático? ¿Que dejó a su anterior prometida plantada en el altar? Eso no es relevante para... comenzó nuestro abogado. Habla de su carácter. Interrumpió el tiburón con suavidad. Un patrón de decisiones impulsivas y destructivas. Vi cómo la cara de Wren se descompuso y quise saltar por encima de la mesa. En cambio, apreté los brazos de mi silla y me obligué a respirar. Los honorarios legales se acumularon rápidamente. Había estado ahorrando durante años, construyendo un modesto colchón para la incertidumbre, y lo vi desvanecerse semana tras semana. Wren se sentía fatal por ello, ofreciéndose a aceptar trabajo extra, a encontrar alguna manera de contribuir. Pero no podía conseguir un trabajo en arquitectura, no con cargos por delito grave pendientes sobre su cabeza. Ningún estudio la contrataría. «Estoy arruinando tu vida», dijo una noche, después de que recibiéramos otra factura de nuestro abogado. «Deberías haberme dejado volver. Deberías haberme dejado casarme con Daniel». Dejé la factura y me giré para mirarla. «¿Recuerdas lo que me dijiste esa noche en The Crimson Barrel? ¿Sobre esperar 10 años para escucharme decir que sentía lo mismo?» Ella asintió, lágrimas resbalando por sus mejillas. «Bueno, yo esperé toda mi vida para sentir lo que siento cuando estoy contigo. Y ninguna cantidad de dinero, ninguna amenaza legal, ningún padre vengativo va a hacerme arrepentirme de haberte elegido». Le tomé la cara entre mis manos. «Estamos juntas en esto. Eso no es negociable». Algo cambió en su expresión. Una chispa de determinación reemplazando la desesperación. «Juntas», repitió. Y de alguna manera, imposiblemente, las cosas comenzaron a cambiar. Jenna, mi compañera de trabajo y ángel de la guarda autoproclamado, resultó tener un primo llamado Marcus, que era abogado de defensa penal en Seattle. Se especializaba en casos exactamente como este. Familias adineradas que utilizaban las vías legales para controlar y castigar. Cuando Jenna le explicó la situación, él accedió a revisar el caso de forma gratuita. Su evaluación llegó 2 días después, entregada mientras tomábamos café en una cafetería del centro. «Esto nunca se sostendrá», dijo Marcus, deslizando una carpeta por la mesa. «He revisado las pruebas. Y no hay ninguna. No hay documentación de estas supuestas joyas antes de que desaparecieran. Ni fotografías, ni reclamaciones de seguro, ni tasaciones. Su padre está esencialmente pidiendo al tribunal que le crea bajo palabra que estos artículos existieron y que usted los robó. ¿Puede hacer eso?», preguntó Wren. «Puede intentarlo. Pero cualquier juez competente verá esto por lo que es. Una vendetta disfrazada de denuncia penal». Marcus se recostó en su silla. «He visto casos como este antes. Padres ricos que no pueden aceptar las decisiones de sus hijos, que usan sus recursos para castigar la independencia. Es más común de lo que crees. Entonces, ¿qué hacemos? Luchamos y exponemos lo que realmente está sucediendo». Sonrió con gravedad. «Tu padre puede tener dinero, pero no es el único con contactos. Conozco periodistas que cubren exactamente este tipo de casos. Personas LGBTQ atacadas por sus familias a través del abuso legal. Si él quiere hacerlo público, podemos hacerlo muy, muy público, Wag». La amenaza de la exposición mediática resultó ser más poderosa que cualquier argumento legal. Una semana después de que Marcus enviara una carta cuidadosamente redactada al abogado de la familia Montgomery, los cargos fueron retirados discretamente. La razón oficial fue pruebas insuficientes, pero todos sabíamos la verdad. El padre de Wren no estaba dispuesto a que la persecución de su hija lesbiana se convirtiera en noticia. El juez que desestimó el caso emitió una declaración contundente sobre el mal uso de los recursos legales para vendetas personales. No fue mucho, pero se sintió como una reivindicación. El padre de Wren nunca volvió a contactarla. Su madre envió un último mensaje de texto. «Has tomado tu decisión. No esperes que estemos ahí cuando todo se desmorone». Y luego el silencio. Esperaba que Wren estuviera devastada por la irrevocabilidad de la situación. En cambio, parecía más ligera, como si un peso que había cargado toda su vida finalmente se hubiera levantado.
Pasé 30 años intentando ganarme su aprobación, dijo una tarde, mientras estábamos sentadas en mi pequeño balcón viendo el atardecer, intentando ser la hija que ellos querían en lugar de la persona que realmente era. ¿Y sabes qué? Nunca iba a tener éxito. No porque hubiera algo malo en mí, sino porque su amor siempre fue condicional. Eso no es amor, dije. No, no lo es. Se giró para mirarme, y sus ojos verdes estaban claros por primera vez en meses. Pero esto sí, lo que tenemos, esto es lo que se supone que debe sentir el amor. La besé entonces, suave y lento, saboreando la verdad de sus palabras. Pero la historia aún no había terminado. 3 semanas después de que se retiraran los cargos, la hermana de Ren llamó. Estaba en la cocina preparando la cena cuando Ren contestó, y observé su rostro pasar por sorpresa, sospecha y, finalmente, con cautela, esperanza. «Ay, lo siento», decía su hermana, lo suficientemente alto como para que yo la oyera. «Debería haberte defendido, fui una cobarde, y dejé que te trataran horriblemente, y nunca me lo perdonaré». Ren se hundió en el sofá, lágrimas corriendo por su cara. Apagué la estufa y fui a sentarme a su lado, tomando su mano libre. «Estaba tan asustada», continuó su hermana, «asustada de papá, asustada de lo que pasaría si te defendía. Pero verlo intentar destruir tu vida, ya no pude quedarme en silencio. Le dije que si no retiraba los cargos, testificaría sobre lo que realmente sucedió esa noche, sobre el hecho de que no te llevaste nada, sobre el hecho de que él inventó esas joyas para castigarte». «Emily», la voz de Ren se quebró. «Sé que es demasiado tarde, sé que debería haberlo hecho antes, pero lo estoy haciendo ahora, y quiero volver a conocerte, la verdadera tú, la persona que nos has estado ocultando a todos durante tanto tiempo». Fue el comienzo de la sanación. Durante los meses siguientes, Ren y Emily reconstruyeron su relación lentamente, con cuidado. Hubo visitas a Seattle, incómodas al principio, luego gradualmente más cómodas. Hubo largas llamadas telefónicas donde desentrañaron años de disfunción familiar. Compartieron secretos que habían tenido miedo de contar. Lloraron la infancia que nunca habían tenido realmente. Emily me conoció en su tercera visita, nerviosa y arrepentida y desesperada por enmendar el haber permanecido al margen, mientras su hermana sufría. Quería estar enfadada con ella. Lo estaba, en cierto nivel, pero también podía ver el daño que sus padres habían hecho. Emily también había estado atrapada, solo que en una jaula diferente. «Gracias», me dijo en voz baja, mientras Ren estaba en la cocina abriendo vino. «Por salvarla, por amarla cuando nuestra familia no pudo. Ella se salvó a sí misma», dije. Yo solo le di un lugar donde aterrizar. Emily sonrió y vi ecos de Ren en sus facciones. Los mismos ojos verdes, la misma determinación en su mandíbula. «Ella tiene suerte de tenerte. Nosotras tenemos suerte de tenernos la una a la otra». A medida que el invierno se fundía en primavera, nuestra vida encontró su ritmo. Ren finalmente consiguió un trabajo. Un pequeño estudio de arquitectura dirigido por 2 mujeres que habían experimentado sus propios rechazos familiares y entendían por lo que ella había pasado. Valoraban su talento, su perspectiva, su resiliencia. En 6 meses, estaba liderando sus propios proyectos, canalizando toda la creatividad que había estado reprimida durante tanto tiempo. Dejé mi trabajo de marketing y finalmente perseguí la carrera de escritora independiente que había estado soñando desde la universidad. Ren me animaba constantemente, leyendo cada borrador, creyendo en mi voz incluso cuando yo dudaba de mí misma. Mi primer ensayo, sobre encontrar el amor en lugares inesperados, fue publicado en una revista literaria de Seattle. La respuesta fue abrumadora, y de repente tuve más trabajo del que podía manejar. Adoptamos otro gato, un pelirrojo travieso llamado Hemingway, que inmediatamente estableció su dominio sobre el pobre Fitzgerald. Llenamos nuestro apartamento de plantas que de alguna manera prosperaban a pesar de nuestra inexperiencia, de libros que se desbordaban de las estanterías a cada superficie disponible, con los sonidos de jazz en perezosas mañanas de domingo. Salí del armario con mi propia familia, preparándome para lo peor. Mi hermana Megan no se sorprendió en absoluto. Llevo esperando esta llamada unos 15 años, y de inmediato exigió conocer a Ren. Mis padres estaban más confundidos que otra cosa, haciendo preguntas que revelaban lo poco que entendían sobre la sexualidad o el género, o cualquiera de las cosas que había pasado años ocultándoles.
Pero lo estaban intentando, y eso era suficiente. Solo queremos que seas feliz, dijo mi madre durante una llamada telefónica. Si Wren te hace feliz, entonces queremos conocerla. No fue perfecto. Hubo momentos incómodos durante las visitas navideñas, conversaciones que revelaban brechas generacionales en la comprensión. Pero también hubo amor. Amor imperfecto, en evolución, genuino. Una tarde de mayo, exactamente un año después de que nos reencontráramos en The Crimson Barrel, Wren me dijo que me arreglara. No dijo por qué, solo que tenía algo planeado y que necesitaba confiar en ella. Nos llevó al centro, y cuando vi a dónde nos dirigíamos, se me cortó la respiración. The Crimson Barrel, el mismo bar de vinos donde todo había cambiado. Wren, solo espera, dijo, sus ojos verdes brillando con una emoción apenas contenida. Dentro. Había reservado la misma mesa junto a la ventana. El lugar exacto donde nos habíamos sentado hace un año. Donde habíamos confesado sentimientos que habíamos ocultado durante una década. Donde habíamos comenzado el viaje que nos trajo hasta aquí. La misma iluminación ámbar. Las mismas paredes de ladrillo visto. Incluso el mismo camarero, que nos sonrió con cálida complicidad. Wren pidió una botella de Pinot Noir, la misma que habíamos compartido aquella primera noche. Aquí es donde todo comenzó, dijo, extendiendo la mano por encima de la mesa para tomar la mía. Aquí es donde te encontré de nuevo. Aquí es donde nos encontramos la una a la otra. Corregí, mi voz embargada por la emoción. Hablamos del año que había pasado, las luchas, las victorias, las formas en que habíamos crecido tanto juntas como individualmente. Hablamos del futuro, de la vida que queríamos construir, de las aventuras que aún nos esperaban. Y entonces Wren se quedó en silencio, su expresión cambiando a algo que no pude descifrar. Sloane, dijo, su voz temblaba ligeramente. Cuando entré en este bar hace un año, pensé que iba a conocer a una extraña. En cambio, encontré a la persona que me ha conocido más tiempo y mejor que nadie en el mundo. La persona a la que tenía demasiado miedo de amar abiertamente cuando éramos jóvenes. La persona que he estado buscando, lo supiera o no, desde que dejé Tacoma. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Mi corazón se detuvo. El restaurante pareció desvanecerse. Los otros comensales, la música suave, el tintineo de copas, hasta que no hubo nada más que el rostro de Wren, iluminado por la luz de las velas, más hermoso que cualquier cosa que hubiera visto. Sloane Parker, continuó, abriendo la caja para revelar un anillo. Simple, elegante, un solo diamante que capturaba la luz como una estrella atrapada. Te he amado desde que éramos niñas, incluso cuando no tenía palabras para ello. Te he amado a través de la distancia, los años y el silencio. Te he amado a través del rechazo familiar, las batallas legales y cada obstáculo que el mundo nos ha puesto. Las lágrimas corrían por mi cara. No podía hablar, no podía moverme, solo podía mirar a esta mujer que había transformado por completo mi comprensión del amor, la identidad y la posibilidad. Quiero pasar el resto de mi vida amándote abiertamente, dijo, delante de todos, sin más escondites, sin más miedo, sin más preguntas sobre lo que podría haber sido. Tomó una respiración temblorosa. ¿Te casarías conmigo? Estaba asintiendo antes de que terminara la pregunta, riendo y llorando a la vez. Sí, logré decir. 1000 veces sí. 1.000.000 de veces sí. El bar estalló en aplausos. Al parecer, Wren había avisado al personal de lo que iba a suceder. Deslizó el anillo en mi dedo, y luego me estaba besando mientras extraños vitoreaban, y nuestro camarero descorchaba una botella de champán. Pensé en lo cerca que estuve de cancelar aquella primera cita, en lo aterrorizada que había estado de cruzar estas puertas, de exponerme después de Marcus, de arriesgarme a la vulnerabilidad. Si hubiera seguido mi instinto y me hubiera quedado en casa esa noche, nunca habría descubierto quién era realmente. Nunca habría encontrado mi camino de regreso a Wren. Eso fue hace 3 años. Hoy, me despierto cada mañana junto a la mujer que siempre fue mi hogar, incluso cuando no lo sabía. Nuestro apartamento en Capitol Hill tiene un balcón rebosante de plantas, una estantería abarrotada de novelas que hemos compartido, y 2 gatos, Fitzgerald y Hemingway, que son tan dramáticos como nuestra historia. A veces, observo a Wren bebiendo su café matutino, sus rizos rubios despeinados y la luz del sol de Seattle entrando por la ventana.
Y todavía no puedo creer que una aplicación de citas me devolviera a mi mejor amiga y me diera el amor de mi vida. Nos casamos el verano pasado, en una pequeña ceremonia con vistas al estrecho de Puget. Emily fue la dama de honor de Wren. Jenna fue la mía. Marcus, el abogado que nos había salvado, estaba en la primera fila. Nuestras familias, las que habíamos elegido y las que nos habían elegido a nosotras, nos rodearon de amor. Mi madre lloró. Mi padre hizo un brindis sobre bendiciones inesperadas. Incluso la madre de Wren, sorprendentemente, envió una tarjeta. Solo 2 palabras. Sé feliz, pero significó el mundo. Fuimos de luna de miel a Grecia, bebiendo vino en terrazas bañadas por el sol, nadando en agua tan azul que dolía mirarla, haciendo el amor en habitaciones encaladas que olían a jazmín. Y ahora, mientras escribo esto, estoy viendo a Wren bocetar diseños para la casa que planeamos comprar. Una casa victoriana para reformar que tardará años en renovarse, que nos dará un proyecto para compartir, una base sobre la que construir nuestro futuro. El destino tiene un peculiar sentido del humor, y estoy eternamente agradecida por ello. Si llegaste hasta el final de esta historia, déjanos saber en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Y haz clic en la campanita amarilla para suscribirte al canal y apoyarnos. Continúa la aventura haciendo clic en el video sugerido en tu pantalla.